aquí. Profe, ¿cómo sigue? ¿Se siente mejor? Sí, ya me siento mejor. Sí, ya. Descansé, me tomé el medicamento y descansé. Y esa hay de noche y de día. Ese que viene en forma de gel, unas cápsulas. Ah, Esa, Virogrip, ajá. exacto, viene en forma de cápsulas de gel. Y entonces ya había tomado de las del día, que son de el sobre como naranja. Y luego me tomé las de noche, que dan sueño. Y entonces sí, me levanté en la madrugada, me levanté a las 4 de la madrugada. Es que yo antes, esa era mi hora de levantarme todos los días, a las 4 de la madrugada. Pero luego, después de la pandemia, ya sí cambié. Yo venía todos los días, aquí llegaba a las 5 y algo de la madrugada a la universidad. Pero yo cambié. Y ahora más que está la gasolina cara, no puedo venir todos los días. Sí, vamos entonces a seguir para terminar. Vamos a comenzar la práctica con el problema 13 del capítulo. Acuérdense que los problemas están al finalizar el capítulo 11. Vamos a comenzar porque ese es como está fresquito el tema sobre las reacciones Redo, y ese lleva muchos calculitos ahí de semirreacciones y de que ustedes sepan identificar equilibrio. Entonces vamos a comenzar por ese problema del osmio. ¿Lo tienen identificado? Es este el problema. El problema es el número, no sé si lo vean en la pantalla. Es el problema 13, ¿vea? Que le dan el diagrama de Latimer, o sea, es lo mismo, diagrama de semicelda en fuerza esa EMF significa fuerza electromotriz, ¿verdad? Que a veces así se le da a los potenciales. Entonces es lo mismo que el diagrama de Latimer para el osmio. Y ahí le dan esos potenciales estándar en medio ácido. Ahí en las diferentes. Ven que en algunas formas está en forma de un óxido, ¿verdad? Otra está en forma de un hexacloro, ¿verdad? De un anión complejo, también el hexaosmio, ¿verdad? Ahí con dos diferentes estados de oxidación. Y luego el osmio 2 más y por último el osmio. Entonces ahí hicieron ese problema ya de la A a la D. Llevas de 4 incisos, 4 preguntas. ¿Lo hicieron, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Ah, Sí, profe. bueno, si no lo han hecho, no se preocupen. Eso lo vamos haciendo con la participación de todos, ¿ah? Entonces ahí quiero las contribuciones de cada uno de ustedes. Entonces vamos a ya completar lo que es el tema esto de las de las reacciones Redo. Estamos con la acción oxidante del ácido nítrico, ¿verdad? Acuérdense que el ácido nítrico ahí entonces es un ácido oxidante, es lo llamado ácido oxidante porque el poder oxidante radica en el anión, ¿verdad? En el anión, que es el ion nitrato, y por lo tanto ahí la formación de los óxidos de nitrógeno, dependiendo de las condiciones, ¿ya? Concentrado, diluido, ¿ya? Entonces ahí se le va a formar ya sea el monóxido o el dióxido de nitrógeno. Entonces estábamos en el anterior para elementos del grupo 14. En el caso del grupo 15 ya ustedes saben que los primeros elementos son no metálicos, ¿verdad? Tienen ese carácter no metálico, el nitrógeno, el fósforo. Entonces ahí la reacción daría, o sea, hasta el oxoácido. Ahí se formaría no el óxido, sino el oxoácido, porque tiene los primeros elementos mayor carácter ácido. Entonces, ahí se formaría, ya saben, tanto podría ser el monóxido o el dióxido de nitrógeno, dependiendo de las condiciones. Pero ese es para el fósforo y el arsénico. El nitrógeno no, el fósforo y el arsénico.
Ya para el antimonio, que tiene menos carácter ácido, entonces daría el óxido, ¿eh? El pentaóxido de diantimonio. O sea, sería el óxido y no el oxoácido. Entonces tiene menos tendencia por sus características que son menos ácidas. El bismuto, que está más abajo, entonces ya es un metal. Y la particularidad que tiene esto es que presenta el efecto del par inerte. Ya ustedes saben esos elementos del bloque P, donde dan este efecto en donde los electrones del subnivel S se hacen resistentes, tenemos a la oxidación, o sea, a perderse. Entonces, porque ahí, por el efecto, ya ustedes saben, de que la carga nuclear efectiva aumenta por el menor efecto de apantallamiento de los electrones ubicados en el subnivel D y el subnivel F. Entonces están más retenidos al sentir una mayor carga nuclear y cuestan más de oxidar. Acuérdense que la oxidación equivale a la pérdida de esos electrones. En el caso del arsénico, ¿verdad? El arsénico está antes del... bueno, el que partíamos arriba. Decíamos que M, bueno, ya no son metales, sino no metales. Entonces, dependiendo si es concentrado o diluido, entonces tenemos la formación del ácido arsénico o arsenioso, ¿eh? En el caso del ácido sulfúrico concentrado y en caliente, entonces no daría el oxoácido, sino el óxido de arsénico 3. Y ahí ya ustedes saben que el ácido sulfúrico se caracteriza por sus propiedades deshidratantes. Ahí entonces se lo puntualiza. Ahora vamos a un concepto que es el agua regia. Esta agua regia, ustedes saben que yo la utilicé en mi tesis doctoral, cuando yo hice mi investigación. ¿Por qué? Le explico. Acuérdense que yo hacía nanopartículas de oro. ¿Saben qué es una nanopartícula? ¿Saben qué es una nanopartícula? Una partícula muy, muy pequeña, por favor. Claro, o sea, es un núcleo, ¿verdad? O sea, es un núcleo formado de átomos metálicos, o sea, de partículas que todas son muy pequeñas y por lo tanto esa nanopartícula que se forma por, vamos a decir, el conglomerado de átomos metálicos está en el orden de los nanómetros, su tamaño. Por eso se llama nanopartícula. Entonces, esas partículas, para poder yo ver cómo eran, ¿verdad? Su forma y cómo era su disposición en una disolución de determinado disolvente orgánico, yo tenía que hacer una microscopía electrónica, ¿verdad? Una microscopía electrónica. Pero, claro, cuando yo también, acuérdense que esas nanopartículas de oro, que es un conglomerado, ¿verdad? De átomos metálicos, va a ser soluble en disolventes orgánicos o en agua. Les pregunto, si yo formo un núcleo de átomos metálicos, ¿eso va a ser soluble en un medio acuoso o en un medio orgánico? ¿Qué les dice la lógica? No. Claro que no, eso va a sedimentarse en el fondo, lo adicionan en agua y eso se va al fondo, igual en un disolvente orgánico. Entonces, pero lo que yo hice en mi tesis doctoral es que yo las estabilizaba con cadenas de tioles, ¿ya? Una cadena de tiol, o sea, yo usaba un dodecanotiol. Acuérdense que un tiol es el grupo SH, azufre unido a un hidrógeno, pero por el otro extremo tiene una cadena alquílica. Si es el dodecanotiol, ¿contiene cuántos átomos de carbono? ¿Mm? Dodecanotiol. 10, profe. Dode, no es 12, deca, profe.
12, muy bien. Ok, había escuchado más. O podía también usar el hexanotiol. Ya sabes, hexanotiol es 6, ¿verdad? Entonces yo las estabilizaba. Y cuando uno las estabilizaba, porque los tioles, el grupo, el azufre, tiene mucha, vamos a decir, afinidad por las superficies metálicas. Entonces ahí se forma un enlace. Entonces es como si esas cadenas alquílicas que yo las determinaba luego por un tratamiento por resonancia magnética nuclear, y luego entonces usando un tratamiento matemático determinaba la cantidad, ¿verdad?, de ligandos de hexanotiol o dodecanotiol que estabilizaban la nanopartícula. Y así es la forma como ellas se comportan como compuestos orgánicos, porque ellas se disuelven ya no en agua, sino en disolventes como, vamos a decir, el, dígame un disolvente así orgánico para ver, usaba eh, ¿cuáles eran los que yo utilizaba para ver? Utilizaba el tolueno, ¿verdad? El tolueno, que tiene un punto de ebullición bastante alto. Además del tolueno, utilizaba el tetrahidro. ¿Sulfuro de carbono? ¿Qué? ¿Sulfuro de carbono? No. El tetrahidrofurano también lo usaba, ¿ah? Pero todos esos disolventes, ¿qué? ¿El cloroformo? El cloroformo también se utilizaba, exacto, CHCl3. Bueno, varios tipos de disolventes orgánicos yo utilizaba porque ellas se comportaban como compuestos orgánicos. Pero claro, los disolventes que yo utilizaba tenían que estar libres de agua, ¿ya?, de agua y de oxígeno. Entonces, ya el Departamento de Química Inorgánica había traído de los Estados Unidos, era como una máquina, así como ustedes ven que las máquinas que dispensan soda, esas eran máquinas que dispensaban estos disolventes orgánicos libres de agua y de oxígeno. Por lo tanto, cuando tú hacías la toma de esos disolventes, lo tenías que hacer bajo una atmósfera de nitrógeno. Todo eso era muy sofisticado. Era una máquina muy costosa que la habían traído de Estados Unidos, porque antes eso sí se hacía manual. Imagínense ese trabajo. Sacarle toda el agua y desoxigenarla, o sea, sacarle el oxígeno a todos esos disolventes, porque los trabajos posteriores entonces eran muy sensibles a esos dos elementos, el agua y el oxígeno. Y luego, a través de una reacción de sustitución del ligando, yo introducía otras cadenas, ¿ya?, otras cadenas que contenían, vamos a decir, fragmentos metálicos de otros metales en forma de complejo, que puede ser el rodio, el rutenio, el iridio. Entonces eso con el objetivo de utilizarlo para fines catalíticos. O sea, en qué reacciones en qué transformaciones orgánicas yo podría utilizar esas nanopartículas como catalizadores. Entonces, claro, que cuando yo hacía la nanopartícula y la estabilizaba con esos ligandos orgánicos, cuando yo tomaba la resonancia, ahí estaban las moléculas orgánicas, y yo hacía la resonancia magnética nuclear, ¿cómo ustedes creían que iban a ser las señales? Nítidas. ¿Ustedes han visto espectro de resonancia magnética nuclear, RMN? Han visto cuando es un doblete, ¿verdad? Un singulete, un triplete, un cuatriplete, ¿lo han visto? ¿Te están dando la química orgánica? Este semestre no, profe. Es el otro. Sí, lo hemos visto, profe. Sí. Bueno. Eso lo van a ver el otro semestre. Entonces ustedes van a ver que las señales, bueno, si la molécula está libre, claro, esas señales tienen que ser bastante
nítidas, no son anchas, sino son bien angostas. Pero ¿qué pasa? Como esa molécula orgánica está cerca de un entorno metálico, eso afecta los tiempos de relajación, porque acuérdense que esa es una técnica física, una espectroscopía. Entonces, claro, las señales aparecían completamente ensanchadas, como una montañita, algo que era un triplete, aparecía como una montañita. Entonces, ¿qué pasa? Yo, para entonces saber que ahí estaban esas partículas, esas moléculas orgánicas estabilizando esa nanopartícula, yo entonces las destruía, la nanopartícula, utilizando ¿qué? Agua regia. Entonces, ya utilizando el agua regia, que es la que vamos a dar, por eso le estaba hablando, ya entonces todas esas moléculas pasaban a disolución, porque el oro que estaba en forma metálica, parece que es un núcleo de átomos metálicos, entonces se oxidaban, ¿verdad? Se oxidaban y las moléculas, entonces, al destruir la nanopartícula, entonces las moléculas orgánicas que estaban estabilizando, entonces pasaban a disolución y ya entonces yo podía tomar un RMN nítido. Entonces, ¿qué es el agua regia? El agua regia es una combinación de ácido clorhídrico a ácido nítrico en una proporción en volúmenes de 3:1. Es decir, si yo voy a preparar 10 centímetros cúbicos de agua regia, ¿cuántos centímetros cúbicos de ácido clorhídrico tengo que medir? 7,5, ¿no? Exacto, 7,5. ¿Y de ácido nítrico? 2,5. 2,5. Y ahí estarían en la proporción de 3:1. Entonces divídalo. Si están diciendo que es de 7,5, entonces 7,5, si el que no lo ve tan fácil, 7,5 entre 2,5, ¿eh? Eso da 3. O sea que hay 3 partes de ácido clorhídrico a una de ácido nítrico, tan sencillo como eso. Entonces esos son los volúmenes. Eso dependiendo del volumen total de agua regia que yo quiera preparar, entonces utilizo los volúmenes de acuerdo a esa proporción, ¿eh? Entonces, cuando ellos se combinan entre sí, entonces ¿qué se forma? El cloro elemental, el cloruro de nitrosilo y el agua. Entonces, ¿qué tipo de reacción es ella? Esa combinación de esos dos ácidos. Es una reacción redo, ¿no es así? Porque ahí el cloruro se está oxidando a cloro, que va a ser el agente oxidante. Es el que va a oxidar ya sea el oro o el platino, lo va a oxidar. Y ahí el otro elemento que es del ácido nítrico, el nitrógeno, que pasa a formar el cloruro de nitrosilo, o sea, en ese catión llamado nitrosilo. ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? 3 más. 3 más. Sí, 3 más, ¿verdad? 3 más porque para que dé 1 más, ¿verdad? Para que dé 1 más, tiene que ser 3 más el nitrógeno. Buen provecho. Sí, tiene que ser 3 más. Muy bien. Entonces ahí el nitrógeno se reduce y el cloro se oxida. Entonces, ¿qué usted cree? Mira, cada uno de esos dos productos de la mezcla de esos dos ácidos tienen un cometido. ¿Cuál usted cree que es la función del cloro? Puede recoger iones, profe. Es el agente oxidante, es el que va a oxidar, ¿no es así? ¿Para qué ustedes utilizan cloro para limpiar sus baños? Que hay que utilizarlo con cuidado, para matar todas esas bacterias, oxidarlas. ¿Ah? Toda la materia, ¿ya? Toda la materia orgánica que se encuentra, que puede ser
foco de infección, entonces el cloro la oxida. Entonces el cloro es el que oxida ahí, el que tiene esa función, es el agente oxidante que se genera in situ cuando se combinan esos dos. Claro, esa mezcla tienen que hacerlo bajo una cámara de extracción porque el cloro, acuérdense que si usted eso es peligroso, puede ocasionar la muerte. Muchas veces, mucha gente ha muerto limpiando sus baños porque cierran esas puertas, comienzan a tirar cloro y cuando van a ver y haciendo el ejercicio, ¿verdad? Ese esfuerzo muscular, entonces llega un momento donde le falta el oxígeno y queda sin conocimiento, ¿verdad? Entonces el cloro es un gas. Entonces, y el cloruro de nitrocilo, acuérdense que va a aportar los iones cloruro que pueden formar un complejo con el metal y afecta, ¿verdad? Afectando lo que es el potencial, como ya nosotros. Porque ¿cómo se puede afectar el potencial redox? El valor que tenga. A través de la formación de un precipitado o la formación de un complejo. Entonces ese es el cometido del cloruro de nitrocilo, aportar los cloruros para formar complejos, lo que afecta, que ya lo hemos demostrado, el potencial redox, permitiendo la oxidación del metal. Entonces aquí, porque acuérdense que son metales nobles que no se oxidan, si nosotros combinamos el ácido clorhídrico solo con el platino o el oro, no ocurre nada. Igual en el caso del ácido nítrico. Pero la combinación de ambos en esa proporción y produciéndose in situ el cloro, entonces es el que permite la oxidación. Pero antes de eso, el cloruro de nitrocilo aporta iones cloruro que se acomplejan al metal, haciendo que el potencial disminuya y sea más accesible la oxidación. Entonces, en el caso del platino, mira que se oxida a ese complejo, ¿verdad? Sería el hexacloroplatinato 4. O sea, el platino se oxida de 0 a 4 más. Y en el caso del oro se forma el tetracloroaurato 3. Se oxida de 0 a 3. Y ahí se produce el monóxido de nitrógeno. O sea, ese gas que, bueno, que ya ustedes saben si se oxida, se produce el dióxido, ¿eh? Que es el de color café. Pero si eso es peligroso, eso se tiene que hacer bajo una cámara. Entonces ahora tenemos el ataque por base. Entonces ahí lo dice, una disolución acuosa de una base fuerte, en realidad el reactivo es agua. O sea, son los protones del agua que permiten, tenemos la oxidación del metal. Entonces ahí radica, ¿verdad? Entonces, ya claro, porque si ustedes tienen una disolución acuosa de una base fuerte, por ejemplo, una disolución de un hidróxido, pero en el caso del hidróxido, si ustedes lo comparan con el agua, o sea, el agua como reactivo, entonces no tiene los mismos estados de oxidación, sí, oxígeno 2 menos y el hidrógeno 1 más. Entonces ahí tenemos las semirreacciones, ahí tenemos, por lo tanto, la primera es cuando se da la reacción en medio básico, ¿va? En medio básico. O sea, nos queda esa reacción neta. Puede ser no lo mismo que la reacción esté en medio ácido que en medio alcalino, en medio básico. Entonces sería 2 moléculas de agua más 2 electrones, da hidrógeno, más 2 mol de iones hidróxido. Entonces esa es la reacción en medio básico, la semirreacción. Entonces ya si nosotros queremos contrarrestar los iones hidróxido, entonces tenemos que adicionar iones hidrogenoides. Entonces, ¿qué especies se atacan con el agua como reactivo, ¿verdad? Como reactivo, las especies que tengan un potencial menor a menos 0,83. Bueno, esa es en medio básico y liberan hidrógeno, no en agua, sino en medio básico y liberan hidrógeno. Entonces, en este caso tenemos los elementos del bloque S, pero ya sabemos que ahí el reactivo, ¿cuál es? El agua, ¿verdad?
O sea, ese medio básico que decimos que es un medio donde hay iones hidróxido, en realidad, pero acuérdense que eso se encuentra en un medio acuoso. ¿El reactivo cuál es? El agua, no el ion hidróxido, no, sino el agua. Entonces es la que ataca los hidrógenos de esa agua para entonces hacer la oxidación del metal, llevar a cabo de 0 a una carga determinada y se libera hidrógeno, porque ahí el agua, el poder oxidante radica en el hidrógeno. Entonces ahí lo dice. En los elementos del bloque S, por ejemplo, el sodio, ¿verdad? Tengo sodio más hidróxido de sodio, ¿qué se produce? Jóvenes. Pero acuérdense que ahí el metal pasa, es el metal, no es el del hidróxido de sodio, sino es el del metal que pasa de 0 a 1 más, ¿verdad? Formándose ¿qué? El hidróxido de sodio más el hidrógeno, que es el que se desprende, ¿verdad? Entonces, en el caso del berilio y el calcio se atacan en medio básico. En cambio, el magnesio no se ataca. Eso lo tienen que investigar. ¿Por qué el berilio y el calcio? Pero el segundo elemento de ese grupo 2 no se ataca en medio básico. Entonces tienen que explicar a qué se debe esa diferencia. Entonces, los elementos del bloque P, en este caso el zinc, el aluminio, el galio, vemos, se atacan en medio básico. Sus potenciales son menores a menos 0,8 voltios. El ataque es posible. Y en este caso los hidróxidos son anfóteros. Ya sabemos el caso del alio, ¿eh? del aluminio, que ya lo veíamos. El aluminio, bueno, veíamos el caso, sus hidróxidos son anfóteros. Pero aquí estamos visualizando la reacción del metal. Ahí hay un error. ¿Por qué? Porque cuando yo ataco el aluminio en un medio básico, ¿qué pasaba si yo ataco el aluminio en un medio básico? ¿Qué pasa? Ahí se forma un tetrahidroxoaluminato, no el hexa. Ahí hay un error, corrijan eso. Entonces, claro, yo para balancear esa ecuación, lo primero que hago, bueno, escribo esas dos semireacciones. El aluminio pasa de 0 a 3 más 3, o sea, ahí esa es la semireacción, se oxida. Y en el caso del otro elemento, de la otra semireacción, es la de la reducción del hidrógeno. Pero como eso se lleva a cabo en un medio básico, yo tengo que adicionar iones hidróxido, porque no es en medio ácido, sino en medio básico. Entonces lo que yo hago primero es balancear la ecuación, la reacción redo en medio ácido, y luego hago la adición de los iones hidróxido. Pero ahí hay un error, por lo tanto usted tiene que hacer, o sea, no es hexahidroxoaluminato, sino tetra. Entonces, ahí lo dice, para igualar reacciones en medio básico lo más fácil es igualarla en medio ácido y luego entonces sumar los iones hidróxido necesarios a los dos lados. Entonces el potencial estándar de reducción es el mismo que medio ácido. Se le hace la pregunta. No es el mismo, ¿no? No es el mismo. Ya entonces eso usted lo van a ver en las tablas. El plomo sólido no se ataca en medio básico. Entonces eso es debido a su potencial. Pero vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vean cómo se balancea, porque al final tenemos, ya esa reacción la habíamos, bueno, no, con el óxido. Vamos a hacerlo para que usted lo vea. Vamos a compartir esto. Bueno, vamos a poner otra página. Vamos a hacerlo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Sí.
sería el aluminio, porque ahí hay un error. El aluminio sólido, eso usted lo daban en primer año, ¿eh? Pero claro, esto experimentalmente usted tienen el aluminio sólido y le adicionan una disolución de hidróxido de sodio ahí se obtiene una especie soluble, ¿verdad? Tanto en medio ácido como en medio básico, el aluminio da una especie soluble, que acuérdense que es en el medio ácido. ¿Cuál sería la especie que daría? ¿Cuál sería la especie, jóvenes? El ETSA, ¿verdad? ETSA aquo aluminio. ¿Se acuerdan de ese? En medio ácido daría esa especie, pero en el medio básico daría el tetrahidroxoaluminato, ¿verdad? Que es la que vamos a poner. A, L, estaría complejado. Entonces, esa especie es soluble. Entonces, acuérdense que aquí en realidad el reactivo es el agua, ¿verdad? No la base. Porque ahí se forma el hidrógeno, es a partir del agua. Aquí es 4. Entonces está la carga menos, ¿verdad? Menos. Esto está en disolución acuosa. Y esto más agua, ¿verdad? Más el hidrógeno, que es un gas. Entonces vamos a balancear esto, pero ¿qué dijimos? Lo más conveniente es hacerlo en medio ácido y luego hacerlo en adicionar los iones hidróxido para denotar la presencia de la base. Entonces tenemos dos semirreacciones. La primera es el aluminio pasa de 0, ¿ya? Esta oxidación 0, vamos a ponerlo aquí, sabemos que es 0, a aluminio 3 más, se oxida. Para eso entonces, ¿cuántos electrones pierde? 3. 3 electrones. Entonces podemos poner el menos 3 electrones aquí, ¿verdad? O poner del otro extremo más 3 electrones. Porque acuérdense que menos por menos es más. Lo podemos hacer. En la diapositiva estaba del otro lado, pero es lo mismo. Y luego tenemos la producción del hidrógeno, pero ¿a partir de qué? Aquí lo tenían en la... Aquí lo ven, ¿ven? Aquí tenemos 2H más, o sea, del agua, más 2 electrones, da el hidrógeno. Vamos a ponerlo. Y eso es en un medio ácido, ¿ah? En un medio ácido, entonces sería los 2 protones del agua, balanceándolo, ¿ah? Lo ponemos como coeficiente. Hay un estudiante que recién dio positivo en COVID, jóvenes. Me acaban de informar. Jóvenes. ¿Alguien sabe? De nuestro grupo, profe. Es del grupo de tercer año, dice. Bueno, que yo sepa, ningún compañero ha dicho nada. Ah, bueno. Acuérdense que eso, bueno, eso va a pasar. Eso va a pasar, pero claro, esa persona tiene que aislarse. Pero por eso no podemos estar todo, porque si no es así, vamos a pasar el semestre en virtual. Entonces, menos 2 protones aquí, más 2 electrones. Claro, esa sería la reacción de reducción, ¿verdad? Sería el hidrógeno.
el hidrógeno, que es el gas. Entonces, claro, si nosotros balanceamos esto en medio ácido, primero, o sea, ya la tenemos balanceada. Entonces, pero ¿qué hacemos si queremos, o sea, denotar la presencia de los iones hidróxido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde hay iones hidrogenoides? En el medio básico, profe. Sí, acuérdense que netamente no va a quedar iones hidróxido, ¿ah? Porque yo, bueno, vamos a la diapositiva para que lo vean. Si usted ve en la diapositiva, o sea, tengo cantidad, o sea, pero ahí hay un error porque en realidad no es 12, ¿verdad? Porque en realidad es el tetrahidroxo y no el hexta. Pero vamos primero a balancearlo en medio ácido porque no lo tenemos balanceado. Para entonces, si ustedes ven aquí, ustedes están adicionando, claro, aquí netamente, o sea, 6 iones hidrogenoides se neutralizan con estos 6 iones, de estos 12, 6 iones hidróxido para formar agua, ¿verdad? Y netamente le quedaría 6 iones hidróxido. 6 iones hidróxido. Pero esto está mal porque acá yo tengo claro, no, está balanceada bien porque estos hidrógenos hacen referencia al hidrógeno, ¿eh? Al hidrógeno este. Pero ya le dije, como no es un medio ácido, sino básico, claro, cuando ustedes suman esos 6 iones hidrogenoides más 12 iones hidróxido, ¿cuánto le da? Seis moléculas de agua, ¿no es así? Entonces le daría agua de ese lado. Y el resto serían los 6 iones hidróxido. 6 iones hidróxido. Claro está que luego en el miembro de los productos, esos iones hidróxido están formando parte de un complejo. Pero bueno, vamos a seguir acá con él. Entonces, bueno, si nosotros balanceamos esto, ¿verdad? En medio ácido, para que se nos cancelen el número de electrones, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar cada una de las semireacciones por un factor, ¿verdad? De manera, porque 3 y 2, bueno, el mínimo común múltiplo, por así decirlo, entre 3 y 2 es ¿cuánto? 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3, qué factor da 6? 2, ¿verdad? ¿Y qué factor multiplicado por 2 da 6? Entonces sería 3. Entonces ahí se intercambia. A veces no es así. Ahí entonces lo que voy a hacer es intercambiar los electrones para que ellos se cancelen. Entonces ese es el balance de estas semireacciones, pero sería en un medio ácido porque ahí están los protones, los iones hidrogenoides. Entonces esa se multiplica por 2 y esta por 3. Entonces sería aquí, nos daría, vamos a ponerlo así. Ahí se me fue esa línea mal. Porque en esta computadora es más difícil escribir con el mouse que está incorporado a la computadora, a la laptop. ¿Alguien dijo algo? Sí, una consulta. ¿Cuándo no sería así? Por ejemplo, si tienen 4 y 2. Entre 4 y 2, ¿cuál es ahí daría 4, ¿verdad? El mínimo común múltiplo, por lo tanto, entonces, ¿qué número multiplicado por 4 da 4? 1. ¿Y qué número multiplicado por 2 da 4? 2. Entonces, en realidad no se intercambian que 4 y 2, ¿no es así? A eso me refiero. Pero en este caso sí, porque son dos números que no son divisibles entre sí.
Entonces ahí sí se intercambia. Pero si fueran, que fueran ahí entonces en realidad 4 y 2, entonces ahí en realidad es el máximo común divisor, que es el que tenemos que tomar en cuenta para multiplicar. Tenemos entonces por el factor para cancelar la cantidad de electrones. Entonces vamos aquí, 2 aluminio, 2 aluminio menos 6 electrones. Lo estoy haciendo porque como ahí estaba errado eso de la forma en que, del complejo hidroxo, y aquí darías 2, perdón. 2 A L 3 más. Y acá diría 3 por 2, 6. 6 H más 3 por 2, 6. Daría 3 moléculas de hidrógeno. Entonces, cuando ustedes suman estas dos, entonces esto se cancela, esto se simplifica y me queda, voy a ponerla acá, 2 mol de aluminio, ¿ya? Más 6 iones hidrogenoides da 2. Pero que, claro, ¿cómo queda ese aluminio 3 más? ¿Cómo queda? Solubilizado, pero formando parte de un complejo. formando parte de un complejo, ¿ya? Más los 3 moléculas, 3 mol de moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué yo hago ahora? La misma cantidad que yo tengo aquí de iones hidrógeno, ¿verdad? Hidrogenoide, yo voy a adicionar en forma de iones hidróxido. Pero claro, ahí tenemos que tener primero, escribir la identidad de este aluminio 3 más, que en realidad él se encuentra unido en forma, así lo pongo, 2, aquí pongo AL, ¿verdad? AL, abro paréntesis, OH, abro paréntesis, cierro paréntesis, 4, y esto se encuentra con una carga menos, más las 3 mol de hidrógeno. Entonces, claro, si es el medio básico, entonces esas 6 mol de iones hidrogenoides, ¿cuánto yo voy a adicionar de mol de iones hidróxido? Acuérdense que ya esos 6 mol de iones hidrogenoides, entonces tienen en cuenta los 3 mol de moléculas de hidrógeno que se están formando. Entonces, ¿cuántos iones hidróxido yo tengo que adicionar? 8. 8, ¿verdad? 8 iones hidróxido. Entonces, para denotar el medio, o sea, 2 mol de molécula, 2 mol de aluminio más 6 iones hidrogenoides más 8, ¿verdad? Más 8 iones hidróxido. Pero en realidad, como les decía anteriormente,
cuando se encuentran 6 mol de iones hidrogenoides y 6 mol de iones hidróxidos que se forma. ¿Qué se forma? Agua, ¿no es así? Aquí OH menos. Entonces, en realidad, ¿cómo quedaría la reacción? Quedaría 2 mol de aluminio, ¿ya? Más 6 moléculas de agua. Aunque el agua es el medio, se tiene que poner ahí. O sea, está la disolución de hidróxido de que se utiliza de sodio en medio acuoso. Entonces, pero se tiene que poner porque es un reactivo, ¿eh? 6 moléculas de agua, más ¿cuántos mol de iones hidróxido? Si 6, 2, ¿verdad? Si 6, entonces quedaría. Y en realidad la reacción quedaría así. La ecuación, perdón. Y qué difícil es escribir con este. Y esa sería la ecuación ya balanceada. Porque claro, de que aquí estén 2 por 4, 8 hidróxido en el complejo producto, claro, es una reacción, no todo eso es hidrógeno, claro. Y el agua está formada por iones hidrogenoides y iones hidróxidos. Entonces, sería esa la forma correcta. Pero ahí está denotando que el medio es básico, porque netamente están quedando ¿cuántos iones hidróxido del lado de los reactivos? Netamente, ¿cuántos están? 2, ¿verdad? Denotando el medio básico. Entonces, ese medio en el que se da la reacción es básico. Pero ya sabemos que el reactivo, ¿cuál es? El agua. ¿Cuál es el agua? Porque es el agua, el hidrógeno. El ion hidrogenoide del agua es el que se está reduciendo, ¿verdad? El que se está reduciendo a hidrógeno elemental. Entonces, eso es para qué. Ahora, cuando llegue a casa, se lo envío. Entonces, vamos a seguir acá para ya terminar, para ir al problema. Sí, vamos entonces a seguir, ya estamos terminando. Ahora en el caso del silicio, ¿verdad? En el caso del silicio, entonces si el potencial de reducción es mucho menor a 0, su óxido es ácido, ¿ya? El medio básico puede formar el oxoanión. Por lo tanto, la reacción es posible, ¿verdad? En el medio básico. Entonces, silicio más hidróxido de sodio, entonces da el ion ese silicato. El ion silicato. El SiO3 2 menos. Y más hidrógeno, igual que en el caso. Pero ahí se basta el oxoanión. Entonces, en el caso del fósforo, el azufre y los halógenos, el medio básico desproporciona. O sea, se forman dos especies con otros dos estados de oxidación. Ahí tenemos el caso del fósforo. Miren que el fósforo, ya ustedes saben que su forma alotrópica, el fósforo blanco, existe como un tetraedro, P4. Entonces ahí en medio básico se forma la fosfina, la pH3, y el ion dihidrógeno fosfito. Bueno, ahí fosfito no me acuerdo el nombre, anteriormente apareció y eso hay que investigarlo. Entonces puede dar el oxoácido, justificar esta reacción. Ahí lo da, ¿verdad? Ahí da el oxoácido. Entonces en el caso del azufre, que ahí se está dando la forma octatómica, esa forma alotrópica, entonces en medio básico tienen que investigar esa reacción, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya le están diciendo que desproporciona ese azufre.
de estado de oxidación 0 a otros 2 estados de oxidación. Y en el caso de los halógenos, entonces ahí se forma el ion haluro, halogenuro y el oxoanión, que sería el correspondiente al hipohalito, ¿no? El hipohalito más agua. Pero para el caso del bromo y el yodo, que son los que están más abajo en el grupo, entonces ese oxoanión, que es el hipohalito, entonces se desproporciona, a su vez dando más iones haluro más el oxoanión, el halato. Ahí lo pueden ver, X menos más XO3 menos, más agua. Pero ese es el caso para el bromo y el yodo. Profe, disculpe, yo quisiera hacer una pregunta de la parte anterior, no sé si se puede. Sí, ¿cuál? De lo que estaba escribiendo. De la reacción de él. Sí, lo con que el pasa, aluminio. ajá, lo que pasa es que en el lado de los reactivos tenemos 6 cargas positivas, pero en el lado del producto también hay 2 moles, pero el aluminio tiene una carga 3 más. Entonces yo sí tenía pensado que ahí era 12, pero dice que es 8. No, porque la carga, miras, la carga está balanceada, porque en el caso de los reactivos, 2 por una carga del hidróxido es 2 menos. Y en el caso del producto, 2 por 1 menos, que es la carga de todo el complejo, también es 2 menos. ¿Cómo usted saca la carga? Bueno, es que como del lado de los reactivos hay 6 moles de carga positiva y en el lado de los productos también. 6. Pero esa es en la semirreacción del aluminio, de la oxidación del aluminio. O sea, combinando ya la oxidación del aluminio y la reducción de los iones hidrogenoides. Entonces ahí ves 6 cargas, 6 H más, ¿verdad? 6 cargas positivas, y si multiplica 2 por las 3 cargas positivas del aluminio son 6 más. Luego, si se va cuando adiciona los iones hidróxido, entonces ¿qué tiene? 6 cargas positivas, 6 por H, por la carga positiva del ion hidróxido es 6 más 8 iones hidróxido, cada uno con una carga negativa, son 8 menos. Si suma eso, le va a dar 2 menos, que es la misma carga que tiene el lado de los productos. Ah, ya comprendí. Sí, inclusive cuando ya entonces forma la molécula de agua, juntando 6 iones hidrogenoides más 6 iones hidróxido, entonces le sigue estando balanceada las cargas. Entonces ahí están balanceadas tanto las cargas como, como los átomos, ¿verdad? O sea, está balanceada tanto atómicamente como las cargas. ¿Lo vio ya? Sí, profe, gracias. Bueno. Vamos entonces a seguir acá. Entonces tenemos las disgregaciones. Acuérdense que estas reacciones son importantes cuando se trabaja con muestras minerales y también con muestras inorgánicas, ¿verdad? Que son sustancias muy difíciles de disolver. Entonces, tratándolas con esta mezcla, por ejemplo, en este caso, una básica oxidante. Entonces, esa básica oxidante, esa disgregación, ¿verdad? Es una mezcla de nitrato de potasio más carbonato de sodio o del peróxido de sodio. Puede ser cualquiera de esas dos mezclas. O sea, en el caso, una es una mezcla y el otro solamente un reactivo, el peróxido de sodio. Entonces ahí le hacen unas preguntas. ¿Cuál es el agente oxidante? ¿Ya? ¿Qué forman? ¿Cuál aporta el medio básico? Porque el nombre mismo de la disgregación le dice básica oxidante. Entonces eso le queda para que investigue, ¿verdad? Ese tipo de reacciones. Entonces se utiliza esta básica oxidante para el ataque de sulfuros metálicos que son insolubles, y mediante estas reacciones se obtienen muestras solubles. Entonces ahí la tenemos tanto atacada por la mezcla del carbonato de sodio más el nitrato de potasio, más entonces si se ataca con peróxido de sodio.
y ahí siempre se tiene que utilizar el calor. Entonces, el ataque de óxidos ácidos, ya que pueden formar oxoaniones al oxidarse, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el caso del óxido de cromo 3. El óxido de cromo 3 se ataca con esta mezcla, ya sea de nitrato de potasio y carbonato de sodio. Entonces, ya ahí le están diciendo que se forma un oxoanión. ¿En qué estado de oxidación usted cree que estaría el cromo? ¿En qué estado de oxidación? Si se está diciendo, acuérdense que esa mezcla básica oxidante contiene un agente oxidante, que ya acá en el caso del peróxido de sodio ya ustedes saben que va a ser el peróxido, ¿no es así? El peróxido va a ser el agente oxidante, pero en el caso de la mezcla, ¿qué usted creen que sería el agente oxidante? ¿Cuál sería el agente oxidante? El ion nitrato. Puede ser que ya el ion nitrato dijimos que dentro de lo que es el ácido nítrico actúa como un agente oxidante, ¿no es así? Ahí está. Entonces, eso le queda de investigación. Entonces aquí lo más lógico es suponer que el cromo 3 más se oxide, ¿verdad? En forma de un oxoanión al cromo 6 más. Y luego también tenemos la reductora de carbono que se utiliza mucho en metalurgia para obtener metales, ¿verdad? Metales, por ejemplo, para reducir óxidos metálicos se combina el óxido, por ejemplo, en este caso de plomo 4, con carbono, se le aplica calor y se obtiene el plomo puro, ¿verdad? El plomo, que ya ustedes saben que es un metal pesado, altamente contaminante. Y ahí se obtiene, igual que pasa con el caso cuando se utiliza el nitrato, dependiendo de las condiciones, ¿ya?, de reacción, se puede formar el monóxido o el dióxido. Igual pasa aquí cuando se utiliza el carbono como agente reductor. Aquí es como agente reductor, porque el plomo se reduce de 2 más a plomo. Entonces, se utiliza mucho en la metalurgia. Acuérdense que los países... Estaba escuchando un reportaje de España donde estaban hablando de las diferentes explotaciones minerales que habían en todo el territorio español. Y bueno, ya entonces esto el mercurio también, habían unas minas de mercurio que se explotaban y de plomo, y que por ser tan contaminantes habían sido cerradas. Porque acuérdense que todo eso afecta al hombre. La industria minera es una industria muy sensible. Su explotación da mucho dinero, pero si ese dinero que se obtiene perjudica el ambiente y la salud de las personas, ¿ustedes creen que es rentable? ¿Jóvenes? No, profe. No es rentable, no es así, porque imagínense que esas personas queden contaminadas, la salud se le deteriora, inclusive daña los genes, ¿verdad? Los hijos nacen con malformaciones congénitas. Todo ese dinero que ellos han obtenido, porque es el pueblo, viven en el pueblo con el territorio donde se está explotando, eso se va a traducir en enfermedades. Y las enfermedades en la muerte. ¿Y para qué sirve entonces? Claro, si eso se hace de una manera muy controlada, pero inclusive en los países desarrollados han habido accidentes cuando esos productos, ¿verdad?, químicos que son lo que se han utilizado, o sea, son los desechos después que se ha obtenido el metal, porque ahí que lo que interesa es la obtención del metal. Por ejemplo, el cobre, el oro. Entonces, claro, si eso no se contiene en un lugar completamente cerrado, entonces se desborda y contamina todo el ecosistema. Eso ha pasado en Canadá, inclusive. Entonces, ahí tenemos ahora es el último, ¿vale? El último tipo de reacciones redo.
que son las descomposiciones térmicas. Entonces, aquellas donde se liberan oxígeno, ¿ya? Un óxido de un metal noble como el óxido de mercurio, aplican calor, se obtiene el mercurio, estado elemental, más oxígeno. Y la famosa que ustedes hacen en química general, el clorato de potasio, con calor, que inclusive utilizan el dióxido de manganeso como catalizador. Entonces se produce el oxígeno, ¿eh? Más el cloruro de potasio. Los peróxidos, por ejemplo, en este caso del bario, produce el óxido más el oxígeno. Y en el caso de las sales amónicas, ya ustedes habían visto el caso del nitrato de amonio y del nitrito. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se obtiene? En el caso del nitrato, acuérdense que esos son ejemplos de reacciones de comproporción, ¿verdad? Donde el nitrógeno, en el caso del nitrato de amonio, está en dos estados de oxidación que son inestables. Y cuando esa sal se descompone, ¿qué produce? El óxido de nitrógeno 1, ¿se acuerdan? El óxido de nitrógeno 1. En cambio, el nitrito de amonio, ¿en qué se comproporciona? ¿En qué se comproporciona? Esos dos estados de oxidación del nitrógeno, el 3-, que es como está en el ion amonio, y el 3+ en el ion nitrito. ¿En qué comproporciona? A nitrógeno, ¿eh? A nitrógeno. Y ahí tenemos el caso de la reacción que yo le decía del dicromato de amonio, ¿eh? Que es la famosa reacción volcán, donde el dicromato, donde el cromo está en estado de oxidación 6+, ¿a qué se reduce? Que es el estado de oxidación más estable, que ya lo veíamos en el diagrama de Frost. ¿A qué se reduce el cromo? 3+. A 3+. Entonces ahí se forma el óxido de cromo 3 y el nitrógeno, que está en forma de ¿qué? ¿En qué estado de oxidación? El nitrógeno, si es el ion amonio. -3. En 3-, exacto. De 3-, si el cromo se reduce de 6+ a 3+, el nitrógeno se oxida, ¿verdad? ¿Se oxida a qué número de oxidación? A 0, ¿verdad? Ahí se produce nitrógeno elemental. Y lo último ahí que tienen que investigar esas dos reacciones de las descomposiciones térmicas de esos dos compuestos, ¿verdad? El tetracloruro de platino y el tetracloroaurato 3 de hidrógeno, ¿ah? Esos son metales nobles, compuestos de metales nobles. En el calor ¿en qué se van a descomponer? Tienen que investigarlo. Acuérdense que el platino y el oro ya lo veíamos que son atacados por el agua regia, pero como elementos, ¿verdad? Entonces, en el caso del platino se obtenía el hexacloroplatinato 4, ¿ah? En el caso del oro, el tetracloroaurato 3, que es ese mismo que tenemos ahí, formando ese ácido. Entonces, hasta aquí llegamos, pues. Vamos ahora a los problemas. Vamos a comenzar con el problema este. Dice, dado el siguiente diagrama de semicelda, o sea, el diagrama de Latimer, ¿verdad? Eso EMF significa fuerza electromotriz. Para el osmio, entonces ahí tenemos los diferentes potenciales, las especies de cada parredo. Y la pregunta A dice, ¿cuál de las especies indicadas, si cualquiera, podría ser inestable en un medio ácido, es decir, en una disolución de ácido clorhídrico 1 molar? Aquí se está 1 molar,
¿verdad? Las ecuaciones, aquí todavía falta, ¿verdad? Dar las ecuaciones balanceadas para cualquier reacción que ocurra. Entonces, ¿qué usted cree que va a ocurrir ahí? ¿Alguna de esas especies son inestables en ese medio ácido? Vean los potenciales, vean los potenciales. Ninguno. No, ahí hay una especie que sí es inestable. Yo no, quien me lo dice, me lo desarrolla, toda esa parte le doy 10 puntos para su examen. Le doy 10 puntos. Si ya gana 90 en el examen, más los 10 este tiene el 100. Vean los potenciales. Acuérdense que cuando estudiamos los diagramas de Latimer, ¿qué pasa ahí con los potenciales? Vean bien. ¿Hay alguna especie que en ese medio ácido sería susceptible a una reacción? El osmio 2 más. ¿Cómo? El osmio 2 más, que tendría una Muy proporción. bien. Perdón, desproporción. Exacto. ¿Por qué? Explique por qué. Bueno, porque el potencial a la derecha del osmio 2 más es más positivo que el de la izquierda. Exacto. Entonces esa especie es inestable en ese medio ácido. Entonces ahí va a ver que 0,85 que está más a la derecha es más positivo que el que está a la izquierda. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese osmio 2 más? La Se va a desproporción. oxidar. ¿Va? Va a oxidarse y se va a reducir al mismo tiempo, ¿verdad? O sea que va a dar osmio en elemental y va a dar el hexa, como es un medio ácido, va a dar el hexacloro, ¿cómo se diría? Osmiato, ¿verdad? El hexacloro osmiato 3. Entonces eso tiene que expresarlo en reacciones, en una ecuación balanceada y dar cuál sería el potencial, ¿ya? De esa reacción de dismutación o de desproporción. ¿Cuál sería el potencial? Por eso le dije que íbamos a empezar con este último problema. No, este no es el último, ¿verdad? Este es el último. Sí, este es el último. Después ya viene el anexo. Y que calculen el potencial de esa reacción de desproporción. Pero ya le voy a dar 2 puntos. ¿Su nombre cuál es? Emanuel Santos. Emanuel Santos. Pero falta, tienen que compartir pantalla ahora para que desarrollen la ecuación balanceada para esa reacción de dismutación. ¿Quién se atreve? Porque si no lo voy a tener que hacer yo. Nadie. Bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos a compartir estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a otra página, ¿verdad? Entonces, una de esas reacciones tenemos que hacer las dos por separado, ¿verdad? Sería el osmio, siempre partiendo del osmio 2 más. El osmio. Acuérdense que el osmio, yo les dije que lo vamos a ver posteriormente, que el osmio es uno de los elementos más densos, ¿verdad? De la naturaleza. El osmio y el iridio. Son los dos elementos más densos que existen. Entonces, el osmio 2 más, entonces va a pasar ¿a qué? A osmio elemental, OS, ¿verdad?
Tienen que atreverse a hacer las cosas porque no tengan... ¿De qué les cuesta nada? Si lo hacen bien, tienen sus puntos. Y si no, tienen el aprendizaje. Pero ustedes no se atreven. ¿Por qué? Piensan que los compañeros se van a burlar. Ni les importe eso. Entonces, claro, para pasar de osmio 2 más a osmio, ¿qué tengo que colocar? 2 electrones. Claro, más 2 electrones acá. Él gana 2 electrones y se reduce, ¿ah? Porque ahí lo que está ocurriendo es una reducción. Así. ¿Qué potencial está diciendo estándar que tiene esa semirreacción? Ese parredo. 0,85. Exacto. Tiene igual a 0,85 voltios. Y por otro lado tengo el osmio, ¿ah? Aquí no pongo ácido clorhídrico porque, claro, el osmio aquí no se encuentra en forma de ningún complejo con cloro, ¿ah? Por lo tanto, no utilizo el medio ácido. Entonces, acá, porque ninguna de las especies, ni el reactivo ni el producto lleva cloro. Entonces, pero acá sí, el osmio 2 más, ¿a qué pasa? ¿Cuál es la especie que estaba a la izquierda de él? Al osmio 3 más. Sí, pero está en forma de hexacloro, ¿verdad? Osmiato 3. Entonces lo ponemos OS, no lo encerramos entre paréntesis, OSCl está combinado con 6 ligandos cloruro, ¿verdad? Para dar una carga de 3 menos, ¿verdad? Y el potencial, aquí ¿de cuánto es? ¿De cuánto es el potencial, jóvenes? Estándar de reducción. 0,4 voltios. 0, pero hay que invertirle el signo. Sí, eso lo hacemos ahora, ¿verdad? Ahora lo hacemos ahora. Porque ahora cuando vamos a determinar la diferencia de potencial, o sea, el delta E, ¿cuál es la especie que se reduce? El osmio, de osmio 2 más a osmio, ¿verdad? Sería 0,85 menos 0, voltios, ¿verdad? 0,4 voltios, entonces nos daría el potencial de la reacción de dismutación, que sería ¿de cuánto? 0,45 voltios. Exactamente, pero eso lo hacemos ahora al final. Entonces, claro, aquí tengo que balancear los cloruros, ¿verdad? Aquí me faltó la S de osmio. Aquí tengo un osmio del lado de los reactivos y del lado del producto en el hexacloro osmiato 3 tengo 1. Pero ¿cuántos cloros tengo del lado de los productos que no tengo del lado de los reactivos? 6. 6, entonces claro, esos 6, pero no voy a poner H, sino solamente los iones cloruros que nos aporta el ácido clorhídrico, ese medio ácido. Entonces tengo 6 iones cloruro. Muy bien. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es adicionar electrones para balancear las cargas, porque tengo ya igual cantidad de osmio como de cloro a ambos lados. ¿Qué carga tengo del lado de los productos? 3 menos. ¿Y qué carga tengo del lado de los reactivos? 4 menos. 4 menos. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que adicionar? Un electrón a los productos. Bueno, puedo hacerlo de estas dos formas. Ustedes dicen a los productos, o sea, ponerlo acá, vea. Ay, se me fue la raya esa. O colocar negativo en el reactivo, ¿no? Exacto, vamos. Sí, sería lo mismo, ¿ah? Menos un electrón. Uy, se me fue esa línea. Ya saben que esa línea no va. Porque estaba... Y claro, ya estaría balanceado. Pero ahora entonces, claro, para no tener en cuenta la cantidad de electrones, tengo que multiplicar la primera por 1 y la segunda por 2. ¿No es así? Vamos a hacerlo.
Entonces, esta la multiplico por el factor de 1, quedaría igual, y esta por el factor de 2. Pongo la raya. Así va. Entonces, voy a poner osmio 2 más. Y aquí sería 2, ¿verdad? Que sumándolo darían 3 mol. 2 osmio, porque serían lo mismo. Y ahora ponemos un solo término, ¿ah? 2, solo reactivo o término. Matemáticamente sería un término. Más 2 electrones. Bueno, ya yo estoy poniendo, no, porque yo lo que, bueno, ya vamos a poner el resultado, bueno, no, porque luego se van a enredar algunos. Vamos a borrar aquí, porque yo estaba poniendo el resultado de multiplicar por 1. 1 es lo mismo, ¿eh? La primera. Porque si nos pasa, lo que pasa es que es muy engorroso. Si tuviéramos en el tablero, sí, yo escribo rápido. No crean que sufro porque yo soy muy rápido escribiendo. Y en esto, inclusive, a veces uno comete error por eso. Por lo tanto, eso de la pachocha caribeña, yo no la tengo. ¿Saben qué es la pachocha caribeña? ¿Jóvenes? ¿Qué pereza? Claro, es hacer las cosas muy lentamente, ¿eh? Porque dicen que las personas que son del Caribe, ¿eh? Dicen que son como muy, todo es como, y bueno, eso también en los países, eso está asociado a los países del tercer mundo, los países que somos como muy, todo lo tomamos con calma, no nos atareamos ni nada, pero eso no es cierto. Porque ustedes conocen aquí muchas personas en Panamá que son muy hiperactivas, o sea que no se está quieto y el estrés puede, pero así nos dicen, tenemos la pachocha caribeña. Entonces sería 2 osmio 2 más, y acá sería 2 por 6, 12 cloruro, menos 2 electrones, que ya ustedes saben cuando lo suman con la primera, entonces le daría, se simplificaría, y aquí quedaría 6, ¿verdad? Perdón, 2 osmio, y claro, esta, cuando no se multiplica el potencial por el coeficiente, ¿eso qué significa? ¿Cómo se le llama eso termodinámicamente hablando? Que el potencial queda con el mismo valor, que no se ve afectado. ¿Cómo se le llama eso? Una propiedad intensiva. Exactamente. ¿Quién habló? Howe. Oh, le voy a dar 2 puntos. Porque eso, porque van a ver que yo no lo voy a multiplicar por 2, sino que va a quedar igual, ¿verdad? Entonces, claro, si yo la sumo ahora, miren todo, eso ya ustedes entonces lo tienen que hacer en el examen muy bien. Le va a venir otro tipo de problema, pero muy similar. Entonces, si ustedes suman, estas dos, eso se cancela, entonces 1 mol de osmio 2 más en la primera y 2 mol en la segunda de osmio 2 más da 3 mol de osmio 2 más. ¿Más cuántos iones cloruro? 12. Más 12 iones cloruro. Pero sabemos que ellos están unidos ¿a qué? A hidrogenoides, ¿verdad? En el ácido clorhídrico. Da 2 mol de iones, estos complejos, ¿verdad? Hexacloro osmiato 3.
Entonces yo les pregunto, ¿están balanceadas las cargas? Sí. Están balanceadas. Y el potencial entonces sería el delta E, ¿vea? Que es la diferencia entre los potenciales de las dos semireacciones, sería el de la especie que se reduce, ¿cuál es? 0,85. Elemental. Claro, por eso que esa reacción es espontánea, porque da una diferencia de potencial, es inestable, se da espontáneamente, porque la diferencia del potencial de la especie que se reduce, que es el ohmio 2 más a ohmio, es 0,85 voltios, menos la especie que se oxida es de 0,4 voltios. ¿Y eso da cuánto, jóvenes? 0,45. Exacto, el potencial delta E es igual a 0,45 voltios. Entonces, miren que me acaba de escribir la profesora, pero no piensen que soy cotilla, que estoy preguntando para saber si no, que yo creo lo que va a pasar es que esa persona le van a decir que no venga, que no vengan a la universidad y se quede, ¿verdad? Para que no contagie a los demás. Pero no es que por eso la otra semana también vamos a dar todo virtual, porque si no, imagínense, nunca vamos a encontrarnos de forma presencial. Entonces le voy a poner los puntos a Jo, que son 2, 26, ya lleva 7, ¿verdad? 7 puntos. Entonces, vieron que era sencillo. Eso yo lo que quería que alguien me lo hiciera para ponerle sus 10 puntos. Con lo que me dijo el joven Santos Emanuel, y luego lo que aportaron, bueno, lo que han ido aportando, pero ya yo lo comencé a hacer. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Una consulta, ¿no faltaría el ohmio elemental en los productos? Ay, sí, me lo estoy comiendo. Más ohmio, sí, tiene razón. Ya lo voy a poner en rojo, ¿eh? Más el ohmio. Aquí. Ay, se me fue arriba. Así, ¿verdad? Más ohmio. Muy bien, porque son 3, ¿verdad? 2 que están en el... Claro, tienen que decirme cuando... Fíjense que... Muy bien, Itza, Cisnero. Bien, cuando está 2 que están formando parte del anión complejo hexacloro osmiato 3, más ese que está como metal, ¿verdad? Más osmio. Muy bien. Profe, una consulta, disculpe. En la reacción, cuando se le añade HCl, ese menos un electrón, ¿a quién pertenece? ¿Al ohmio? ¿O no, al cloro? es la cantidad del, claro, porque el que se está reduciendo es el ohmio. Claro, ese osmio pierde un electrón. Es el osmio. Para quedar como osmio 3 más. O sea, él pasa de 2 más a 3 más. Okay, pero gracias, como en el producto, exacto, pero como en el producto él está formando parte de un complejo, entonces se tiene que tomar en cuenta, así como teníamos el medio básico, cuando se formaba el tetrahidroxoaluminato. Lo que pasa es que esto en química inorgánica es muy variable. Por eso le dije que la inorgánica es más compleja que la orgánica, que es como más sintética, mucho más, todo como más homogéneo. La inorgánica no. La inorgánica, cada metal o cada elemento es un mundo. O sea, hay algunas cosas en común y otras cosas no. Entonces, por eso que eso es lo que lo agobia a ustedes. Pero claro, ustedes con la práctica, ustedes van... por eso que al final, con la práctica, al final lo que en el trabajo ese de investigativo que ustedes exponen, usted, por eso le digo, ustedes se pueden lucir buscando, porque yo no les restringo. Ustedes busquen una información bien fundamentada químicamente hablando, no tiene que ser extensa, en donde ustedes las puedan explicar de manera coherente, utilizando toda la química, sus habilidades en química inorgánica, y así tienen sus 100.
son 100 en esa presentación. Que ustedes dominen esa temática. Y claro, ese es un proceso de investigación que ustedes tienen que llevar antes de hacer su presentación y hacer una síntesis de lo más importante. No es que, acuérdense que no va a haber mucho tiempo. Entonces, es una síntesis de lo que ustedes determinen que es más importante para que el resto de la clase conozca ese tema, que es bastante extensa la química inorgánica. Vámonos entonces a la segunda parte, la B, dice, ¿cuáles o cuál? Perdón, ahí sería, ¿cuáles o cuáles acoplamientos permanecerían inalterados en su valor de potencial? Acuérdense que EMF, que significa fuerza electromotriz, significa potencial, ¿verdad? Al cambiar el pH. ¿Ahí qué respondieron? ¿Qué van a responder ahí? Eso está sencillo. ¿Cuál o cuáles? Porque puede ser más de uno. Pero a mí me faltó poner es en el cuáles entre paréntesis, ¿verdad? Porque es cuál acoplamiento o cuáles acoplamientos permanecerían inalterados en su valor de potencial, ¿ya? Al cambiar el pH. O sea, la fuerza electromotriz es un término termodinámico, ¿verdad? Que se traduce como el potencial al cambiar el pH. Si alguien me lo contesta y me lo hace, le doy 5 puntos para tu examen. Ya están diciendo que van a tirar piedra. Ya aquí estoy escuchando. ¿Son estudiantes, Mirta? Ah, son trabajadores. ¿Alguien? Profesor, Lean bien. Dígame. ¿podrían ser los tres que están en el centro? No. Frío, frío. ¿Eh? Frío, frío. Y la primera dos especies. La primera dos. La primera dos. Pero si una involucra iones cloruro y la otra oxígeno, ¿qué le dice ese oxígeno? Sería la primera y la última. Muy bien. Entonces hágalo en la comparta pantalla, ¿verdad? Y haga esa reacción. Usted dice, ¿cuál sería? Del tetróxido de osmio a osmio, ¿no es así? ¿Me escucha? Sí, se refiere que el osmio 8 más se reduce a osmio elemental. Exacto. Pero ahí estaría ese potencial de esa alterado por el pH. ¿Cómo lo va a demostrar? Haciendo la semi-reacción. Comparta pantalla. Ya está buscando tiene el programa, ¿verdad? El OpenBoard. Sí, estoy viendo cómo hacerlo. No sé si se logra ver la pantalla. Sí, se ve, logra, muy bien. Molt bé. Usted es rápido. Déjame ver. Esto sería realizarlo en medio ácido.
Muy bien. Claro, porque estamos hablando del pH, ¿verdad? Bueno, también puede ser medio básico, pero ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando usted balancea los oxígenos, tiene que adicionar agua. Pero al adicionar agua, tiene que luego, ahí están los 8 H+. ¿Qué le faltaría para completar? Agregarles 8 electrones. Muy bien, y ya eso es todo. Tiene 5 puntos. 5 puntos adicionales para su examen. Ya va entonces tenía 5 más 2, 7 más 5, tiene 12 puntos para su examen. Puede tener 12 puntos menos en su examen, saca 100. Muy bien. Entonces, ¿vieron por qué ese es el único? La pregunta era, dice, ¿cuál de los acoplamientos redo, ¿verdad? O par-redo permanecería inalterado en su valor de potencial al cambiar el pH? Sería todos, vea, excepto cuál, serían todos, excepto cuál, el acoplamiento del tetróxido de osmio al osmio, o sea, esa reducción, ¿verdad? Y ese es el valor que vamos a calcular abajo, el potencial, que no lo dan. Ese potencial del acoplamiento en medio ácido del tetróxido de osmio al osmio no lo dan. ¿Quién se atreve a hacerlo? Que ya Howe lo hizo para ¿se acuerdan en una presentación del cloro? ¿Quién hace ese ejemplo? ¿Cómo se hace eso que cuando queremos saber un potencial que no aparece en el diagrama de Latimer, pero que sabemos los potenciales de otros acoplamientos, ¿cómo se aborda ese problema? No, profe, había que sumar el cambio en estado de oxidación del par por su potencial. Luego dividirlo por el cambio. Eso era por los delta G, ¿se acuerda? Por los delta G, pero que al final acuérdense que todo eso se dividía entre menos F, menos las constantes de Faraday, porque es la relación. Delta G es igual a menos NF, menos N por la constante de Faraday por el potencial. Pero si se divide toda la relación matemática entre menos F, solamente le queda en términos de los potenciales y el número de electrones intercambiados. El que me hace este problemita, le doy 5 puntos. Compartiendo pantalla, para que me calcule el potencial S estándar en medio ácido, del tetróxido de osmio al osmio. No, profe, yo lo tengo, pero no tengo el programa ese. Tengo una foto, no sé si se puede, si aún así es válido. ¿Quién me está hablando? Emanuel. Ah, otra vez Santos Emanuel. Bueno, póngalo y lo explica. La foto. ¿Se logra ver? Para ver. No, yo no lo logro. Ah, sí, ahora sí. Sí. Pero acuérdense que ahí tenía que hacer. ¿Qué le falta ahí? Hacer las semireacciones. Porque no es lo mismo Sí, profe, como. Pero imagínense. Pero se puede calcular así directo, profe. Sí, el valor que tiene está correcto, ¿vean? Que es 0,87, redondeado, ¿ah? Voltio. Pero muchos se van a preguntar cómo tiene esos valores, esos números de electrones intercambiados. O sea, el 4 tendría que hacer la semireacción. Sí, bueno, entonces, pero el programa eso se descarga rápido. No puede descargarlo para que no pierda su celular. ¿Qué? Está en un celular. Ah, ya. Bueno, le voy a dar 2 puntos, pues. 2 puntos le doy.
Explíquelo para, entonces, que a alguien dale la oportunidad que haga las semirreacciones. Explíquelo. De manera así como lo tiene, porque muchos se van a preguntar de dónde sale el número de electrones intercambiados. Entonces, si usted lo hace diciéndolo en palabras. La cámara y lo pones la trasera, pues pones la cámara trasera y vas dibujando ahí. Acuérdense que ustedes son tecnológicos, así que pueden. Ay, yo no tanto, profe. Mejor lo voy a explicarlo nada más, profe. Sí, explíquelo y le doy sus 2 puntos, ¿verdad? Y ya otra persona que haga las semirreacciones le voy a dando puntos. Bueno, como usted dice, los electrones intercambiados, en realidad no es necesario hacer la semirreacción porque se pueden saber simplemente calculando el cambio en el estado de oxidación en ese par. Por ejemplo, en el primero, que dice menos 4 por 1, el menos 4 sale del cambio en el estado de oxidación del hexacloroosmio 4 con el tetraóxido de osmio, que es 4 y el tetraóxido osmio 8. Así que 4 menos 8, pues menos 4. Y luego, entonces, eso se multiplica por el potencial redox de ese par, que ese es así como se hace para construir los diagramas de Frost. Se multiplica lo que es el número de electrones intercambiados por su potencial. Y eso mismo, pues, es lo que he hecho con las demás pares que están entre paréntesis. Pero acuérdense que ese menos que usted puso ahí, acuérdense que en realidad, si se divide todo entre menos F, exacto, sería positivo. Porque si se divide, porque ese menos 8, porque todo se ha dividido, porque acuérdense que la relación dice que el delta G es igual a menos N por la constante de Faraday. Pero como todos los términos van a contener esa constante de Faraday, y como eso tiene un signo menos, esa relación, todo se pasa positivo y se simplifica esa constante. Pero no hay necesidad de poner el menos. Entonces, claro, no es necesario poner menos, pero a la hora de construir el diagrama de Frost sí se debe tomar en cuenta el negativo para calcular lo que es el potencial a la hora de que uno tiene que graficar. Pero entonces ahí en la primera sería 4, del tetróxido de osmio al hexacloro osmiato 4, hexacloro osmiato 4, porque ahí es. Entonces ahí el número de electrones sería 4, que es el que tiene ahí, ¿verdad? No, ahí tiene que 4, 1. Sí, el primero 4. 4. El primero 4 por 1. Y el potencial es 1. Pero acuérdense que tiene que poner la unidad, que es un voltio, ¿no es así? Es 1,0 voltio, no 1. Todo eso son cosas que le van restando puntos en su examen. 1,0 voltios por 4, que es el número de electrones intercambiados. Entonces, ahí, claro, ahí usted para hacer la ya lo voy diciendo porque ya se está acabando la hora, ¿verdad? Ya se está acabando. 2 puntos. Ahí lo que usted tendría que hacer es que poner cada especie en la forma como está. En una es el hexacloro osmiato 4 y en la otra como un tetróxido. Entonces, claro, para tener en cuenta la cantidad de iones cloruro que tiene en el producto, o sea, en el hexacloro osmiato 4, AMA adiciona 6 iones cloruro del lado de los reactivos. Pero para balancear el número, como hizo el estudiante Woyu, entonces los oxígenos del tetróxido de osmio, entonces tiene que agregar del lado de los productos ¿cuántas moléculas de agua? 4, ¿verdad? 4 moléculas de agua. Y luego, claro, al adicionar moléculas de agua, eso le introduce iones hidrogenoides que adiciona del lado de los reactivos. Y claro, para balancear finalmente las cargas, ¿cuántos electrones tuvo que colocar? 4. Entonces, por lo tanto, el número de electrones intercambiados ahí sería 4. Vámonos a la segunda. En la segunda, entonces, pasa del hexacloro osmiato 4 al hexacloro osmiato 3. Entonces, ¿qué es lo único que se tiene que poner ahí del lado de los reactivos? Un electrón. Santos.
un electrón, ¿verdad? Un electrón y ya. Entonces ahí el número de electrones intercambiados es 1 y el potencial es 0,85 voltios. Vamos al siguiente parredo. El siguiente parredo es del hexacloro osmiato 3 al osmio 2 más. Entonces, igual que ocurría en el primer acoplamiento o en el primer parredo, como tengo 6 iones cloruro del lado de los reactivos, adiciono 6 iones cloruro del lado de los productos. Ya tengo balanceados los iones cloruro. Entonces, ¿cuántos electrones tengo que adicionar del lado de los reactivos para balancear las cargas? No. 1, muy bien. Entonces ahí sería un electrón intercambiado por el potencial que es 0,4 voltios, ¿verdad? Luego seguimos con el siguiente parredo o acoplamiento que sería del osmio 2 más al osmio elemental. ¿Cuántos electrones tengo que adicionar del lado de los reactivos? Quedan 2. Más 2 electrones. Entonces ese es el número de electrones intercambiados, 2 por el potencial que es 0,85 voltios. Por lo tanto, el potencial de reducción estándar del tetróxido de osmio a osmio elemental sería la sumatoria de todos esos términos que él tiene ahí, ¿ya? ¿Y cuál es el número total de electrones? Porque, claro, la reacción a la que yo le tengo que calcular el acoplamiento, ¿verdad? El acoplamiento, el parredo al que estoy determinando, el potencial se obtiene al sumar todas las anteriores, todas las semirreacciones. Eso me da tetróxido de osmio más 8 iones hidrogenoides más 8 electrones, que sería el número de electrones intercambiados, ¿verdad? Da osmio más 4 moléculas de agua. Por lo tanto, todo lo que él tiene lo que tiene ahí divide entre 8, que es lo que va acompañando al otro miembro el potencial que estoy determinando. Y cuando hacen eso, el potencial entonces es 0,87 voltios. ¿Ves que es sencillo? Ya para terminar este problema, y hasta ahí llegamos porque no hay más tiempo, ¿cuál sería la respuesta a la que nos faltaba, que era la C? Dice, ¿cuál o cuáles acoplamientos permanecerían inalterados en su valor de MFF, o sea, de fuerza electromotriz o potencial, a cambiar la concentración de ion cloruro? ¿Qué respondieron ahí? Ahora no es el ion hidrogenoide, o sea, el pH, sino el ion cloruro. ¿Cuáles pares redos ustedes identifican ahí que no se van a ver afectados? El 2 y el 3, profe. Claro, sería entre el osmio, el 2 y el 3. ¿Cómo dice el 2 y el 3 qué sería? El hexacloruro de osmio 2 menos y el... No, del hexacloro de osmiato, ¿verdad? 4. Ahí, con el otro que sigue, que es el hexacloro osmiato 3. Porque tiene igual cantidad de iones cloruro. Por lo tanto, no se va a ver afectado por eso, por esa concentración de ion cloruro. ¿Cuál sería? Ese sería uno. Muy bien. ¿Cuál sería otro? Osmio 2 más y osmio elemental. Muy bien. Sería del osmio, el último, ¿ah? Osmio 2 más a osmio elemental. Muy bien. ¿Cuál sería otro? Del que acabamos de hacer la determinación. Del tetróxido de osmio al osmio, ¿no? Es así. Ese sería otro que no es tan contiguo, ¿verdad? Exacto, es los extremos, que es el que acabamos de determinar el potencial. Ese sería otro, ¿ah? ¿Y cuál sería el otro? Del osmio 2 más al tetróxido de osmio 4, o sea, o al inverso, pues, porque siempre en el sentido de la reducción, ¿verdad? Del tetróxido de osmio al osmio 2 más. Esos serían los acoplamientos. Serían 4
acoplamientos que no se van a ver afectados por los iones cloruro, ya que no envuelve iones cloruro libre. Son para que sean afectados por esa concentración de ion cloruro, tendrían que tener, acuérdense, la ecuación de Nernst. Tendría que la vamos a trabajar la otra semana con los diagramas de Purvé. Eso lo vamos a trabajar la otra semana, la ecuación de Nernst, para hacer esos diagramas. Muy bien, hasta aquí entonces quedamos. Entonces nos encontramos el día miércoles de la próxima semana, si Dios quiere, ya en forma presencial. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Con profe, los dos juntos. Ya todos registraron su asistencia en el chat. Quedamos así, pues, hasta el miércoles. Chao, profe, que se siga mejorando. Sí, ya casi estoy al 100%. Ahora voy al súper, imagínense. Hace compra. Quedamos así, jóvenes, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Igual, con cada semana.